Bien, buenos días a todos. A ver, ok, entonces, buenos días a todos los presentes en esta reunión. El día de hoy vamos a ver el tema de definición de las razones trigonométricas orientado para el ciclo semestral San Marcos. Vamos a ver en esta primera parte lo que corresponde a algunos conceptos o un resumen del tipo teórico, así como también con algunos ejemplos, problemas. Luego, en la siguiente etapa, vamos a pasar a observar lo que es la práctica dirigida, en el cual vamos a resolver una serie de problemas que nos van a permitir reforzar los conocimientos que adquirimos en esta primera parte. En ese sentido, vamos a pasar a ver el tema del día de hoy. Entonces, el día de hoy nos corresponde hacer razones trigonométricas de un ángulo agudo correspondiente a la semana número 2. En este tema, acá hay una pequeña introducción en el cual vamos a observar dónde se utilizan las razones trigonométricas. Por ejemplo, cuando nosotros queremos observar triángulos, rectángulos, eso lo podemos observar en múltiples ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una escalera en el cual tiene un cierto ángulo de inclinación. A su vez, hay ciertos elementos que nos dan indicio de lo que nosotros conocemos como cateto, hipotenusa, ¿no? Asimismo, también, cuando una escalera tiene de repente mucho flujo de personas que van descendiendo, eh, se recomienda que la inclinación de la escalera sea lo mínimo posible, de tal manera que eso conlleva que no se produzcan accidentes. En cambio, cuando es una escalera de repente en una casa, incluso podría ser un poco más inclinado, dado que el flujo de personas es menor. Así también podemos observar triángulos, rectángulos, por ejemplo, en esta escuadra, que normalmente lo utilizan los carpinteros para poder hacer medidas de longitud, medidas de ángulos, para poder medir ángulos de 90 grados. Es una escuadra muy útil para hacer múltiples trazos y así poder avanzar en sus construcciones de muebles, algún corte que tengan que hacer en una carpintería, ¿no? Pero en realidad, la parte de triángulo podemos observar en múltiples ejemplos de la vida cotidiana. Acá he puesto dos ejemplos que nos permiten ver dónde aparecen los triángulos del tipo rectángulo. Muy bien, entonces ahora vamos a ver también la parte teórica, por ejemplo, la definición de las razones trigonométricas. En este caso, tenemos sea un triángulo rectángulo ABC recto en C, como el que está aquí, por ejemplo, un triángulo rectángulo ABC recto en C. Y acá he puesto, por ejemplo, un ángulo teta, en el cual este cateto que está al frente, o este lado llamado cateto también, se le llama cateto opuesto. El que está acá al costado se le llama también cateto, pero dado que está al costado del ángulo teta, se le llama cateto adyacente. Y este segmento que está al frente de 90 se le llama hipotenusa. Entre los lados del triángulo, jóvenes, normalmente se cumple lo que se conoce como el teorema de Pitágoras, el cual dice la suma de cada cateto elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Y este es un teorema que siempre se va a cumplir en los triángulos rectángulos. Asimismo, en este triángulo, por ejemplo, vamos a definir lo que son las razones trigonométricas, que es básicamente la comparación de las longitudes de los lados de un triángulo. Por ejemplo, yo puedo dividir el cateto que está acá al frente, cateto opuesto entre la hipotenusa, eso se llama seno. O también puedo dividir el cateto adyacente entre la hipotenusa, eso se llama coseno. O si no, también dividir estos dos elementos, ¿no? Cateto opuesto entre cateto adyacente se llama tangente. Estos estas tres primeras razones van a ser muy importantes y las más frecuentes incluso. Ahora, también hay otras razones, ¿no? Que por definición básicamente son la inversa de las primeras. Por ejemplo, cosecante es la inversa de seno. Cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto.
Y secante es la inversa de coseno, que en este caso sería hipotenusa sobre cateto adyacente. Entonces, los tres primeros van a ser muy importantes que usted recuerde. Los otros tres ya son las inversas de los tres iniciales. Vamos a ver aquí un ejemplo al respecto, el cual dice, en un triángulo rectángulo se cumple que seno de teta es 5/13. Determine un perímetro del triángulo. Bueno, en este ejercicio nos plantean el hecho de que tenemos de dato seno teta igual 5/13, pero yo sé que seno teta es cateto opuesto entre hipotenusa, según la definición. Entonces, cateto opuesto sería como 5 y la hipotenusa sería como 13, ¿no? Entonces, esta relación lo voy a dibujar en un triángulo, de esta manera, así, asumiendo que, convenientemente, que el cateto opuesto es como 5 y la hipotenusa es como 13. Y esto lo llevo al triángulo. Si lo llevamos al triángulo queda así, ¿no? Cateto opuesto 5 y a su vez hipotenusa 13 y nos faltaría el cateto adyacente. Ahora, para conocer este lado del triángulo, normalmente si quieres conocer un lado del triángulo y ya tienes los otros dos, se aplica normalmente el teorema de Pitágoras. Entonces aquí vamos a aplicar el teorema de Pitágoras y decimos así, la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Obsérvese que aquí la única incógnita es el cateto que es A. Si despejamos, vamos a demostrar que este cateto vale 12. Entonces ya tengo este valor de A. Ahora, nosotros nos piden, determine, dice, el perímetro del triángulo. El perímetro es la suma de lados. Entonces, nos preguntan, el perímetro es la suma de todos los lados. Entonces, lo que voy a hacer es sumar los lados, este lado que es 12, este lado que es 5 y este lado que es 13. Entonces, sumamos 12 más 5 más 3. Al sumar esos elementos, me va a dar como resultado el valor de 30, ¿no? Así. Entonces, lo que hemos hecho aquí, en base a la definición de seno, que es cateto opuesto entre hipotenusa, lo llevo a un triángulo. En ese triángulo seguramente me va a faltar un lado. Aplico el teorema de Pitágoras para conseguir ese tercer lado. Una vez que tengo los tres lados, ya puedo calcular de repente el área, el perímetro, calcular el mayor lado o el menor lado de repente también. O de repente puedo conseguir, no lo sé, otra razón trigonométrica, tangente de repente. Pero lo que sí debo hacer es conseguir los tres lados del triángulo. Veamos a continuación otro ejemplo, ¿ya? A ver. Más que otro ejemplo, es un problema que se tomó en el examen de admisión de la San Marcos el año 2019, el cual dice en la figura dice, cotangente de alfa es 2, tangente de beta es 0,6 y el segmento AB es 10, dice. Ya, esta figura la voy a tener que dibujar. Ahora, tengo que ayudarme de estos datos para conseguir el segmento AC, que vendría a ser desde el punto A hasta aquí. La base en todo caso, ¿no? Entonces iremos acá así. Del dato tangente de beta, que vale 0,6, no olvides que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Según dato del problema, esto es 3/5, porque es 0,6, ¿no? Dato. Entonces de acá yo puedo decir que el cateto opuesto es como 3 y el cateto adyacente es como 5. Eso lo voy a tener que llevar al gráfico. Si lo llevamos al gráfico, fíjate que para beta, cateto opuesto es como 3. Entonces diremos acá, si este cateto que está acá al frente sería 3 por una constante de repente, así 3A por ejemplo. Y el cateto adyacente sería como 5 acá. Cateto adyacente, como 5A. Entonces ahí he llevado este dato de tangente al gráfico. Ahora también tengo que utilizar el otro dato que dice cotangente vale 2. Entonces podemos decir así, por ejemplo, de la misma figura, cotangente de alfa sería cateto adyacente de definición entre
cateto opuesto. Obsérvese que si consigo el valor de A, ya conseguí X, porque lo que me piden es calcular el segmento AC. El segmento AC es X. Entonces, si consigo el valor de A, ya conseguí X. Ahora, voy a utilizar el siguiente dato, que dice cotangente de alfa vale 2. Cotangente de alfa es cateto adyacente, 10 más 5A. Entre cateto opuesto, que vale 3A. Pero según dato del ejercicio, esta relación es igual a 2, según dato. Y entonces de acá debo calcular el valor de A. Y si consigo el valor de A, ya conseguí la incógnita que es X. Entonces de 3A paso a multiplicar acá arribita, sería 6. Y bueno, acá está más fácil, ¿no? Conseguimos el valor de A por un simple despeje. Y el valor de A me sale 10. Ya, eso me permite decir que la incógnita que es X sería 10 más 5A. 10 más 5A. En consecuencia, como A vale 10, lo reemplazo. Entonces, al final me va a quedar 10 más 50. Y eso me da el valor de 60, ¿no? Entonces, obsérvese que en esta pregunta del examen de la San Marcos, que vino el año 2019, hemos utilizado los datos del problema en relación a la figura. Y con este dato tangente, llevé ese dato a la figura. Luego utilicé el otro dato que dice cotangente, ¿no? También utilizando la figura, para demostrar que esa constante A es 10. Y como me preguntaban la base, entonces ya, la base es 10 más 5A, que al final me salió X igual 60. Bueno, acá estamos aplicando todavía la definición de triángulos o la definición de las razones trigonométricas, ¿no? ¿Qué cosa es seno? ¿Qué cosa es tangente? ¿Qué es cotangente? ¿No? Muy bien, vamos a continuar ahora con, de repente, otro ejemplo o allá. También este tema es importante que ustedes recuerden ciertos triángulos llamados triángulos notables. En especial estos tres primeros, el triángulo de 30, el triángulo de 37, el triángulo de 45. Siempre el triángulo de 30, por ejemplo, acá una observación, vamos a poner acá una observación. Siempre el triángulo de 30 grados, el triángulo de 30 grados, por ejemplo, así. Si yo tengo un triángulo de 30 grados, siempre el cateto es la mitad de la hipotenusa. Entonces, si acá es 30 grados, y yo tengo, por ejemplo, que este cateto vale 4 de repente, la hipotenusa es el doble, o sea, 8. Siempre el cateto es la mitad de la hipotenusa. O, por ejemplo, si te fijas en el triángulo de 45, en el triángulo de 45 los catetos son iguales, siempre. Entonces, si yo tengo un triángulo de 45, siempre el cateto, si este vale 4, el otro cateto también es 4, para el triángulo de 45, ¿no? Ahora, también te pueden preguntar de repente, ¿cuánto es, de repente dice, una pregunta sería, ¿cuánto sería seno de 30 de repente? También puede ser una pregunta, ¿no? O te preguntar, ¿cuánto es coseno de 30? Entonces, puede ser una pregunta. Entonces, normalmente si te piden seno, coseno de un triángulo notable o de ángulos notables, vas a dibujar un triángulo así pequeñito, por ejemplo, con acá 30 grados, y pones un cateto que vale 1, una hipotenusa que vale el doble, el cateto adyacente que vale raíz de 3, y en base a este triángulo consigues seno de 30, ¿no? O sea, así, seno 30 grados. Y seno 30 es cateto opuesto, que es 1, sobre la hipotenusa que vale 2. O si te piden coseno 30. Coseno 30 sería el cateto que es adyacente, raíz de 3, sobre la hipotenusa que vale 2. ¿Así? Y ahí puedes conseguir tangente también. A ver, tangente de 30 sería, por ejemplo, tangente de 30. Tangente de 30 sería cateto opuesto, que vale 1, entre cateto adyacente, que vale raíz de 3. Entonces así puedes conseguirlo, ¿no? Incluso la tangente de 30 también se podría racionalizar y se logra demostrar que sale raíz de 3 sobre 3. ¿Así? ¿Correcto? Entonces, los tres primeros ustedes tienen que recordar sí o sí.
van a ser los más frecuentes en los exámenes de admisión, pero no significa que son los únicos. También hay triángulos de 37 medios, de 1 a 3, 53 medios, de 16 grados, de 14 grados, de 8 grados, mira. Hay múltiples triángulos notables, pero los que son más frecuentes en un examen de admisión son los tres primeros, estos de acá, estos tres. Sí o sí, siempre vienen en examen de admisión. ¿Ya? A ver, vamos a ver un ejemplo al respecto. Ejemplo. Dice, de la siguiente figura, el segmento AC, o sea, la base, es 28. Determine la longitud de la altura BD. Ya esto lo vamos a representar aquí un poquito más grande, mira. Nos pide calcular la altura BD sabiendo que la base es 28. Y también sabiendo que los ángulos aquí de 37 y 45, ¿no? Ya, entonces, no olvidemos que el 37 es el 3, 4, 5, y cuando es 45 los catetos son iguales. Entonces, vamos a aprovechar esa condición de los triángulos notables, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando es 37, acá sería 3, acá sería 4, e incluso acá va a ser 5, ¿no? ¿Cierto? Entonces, podemos ponerle, a ver, 5, así. Le vamos a poner eso así, por ejemplo, acá sería 5A. 3, 4, 5 para el triángulo de 37. Ahora, si me fijo en el triángulo de 45, yo sé que cuando es 45 grados, los catetos son siempre iguales. Entonces, si acá vale 3A, definitivamente acá también es 3A. Ahora, si yo consigo el valor de A, ya conseguí lo que me piden, que es la altura. Imaginemos que A vale 1, por ejemplo. Entonces, la altura sería 3 nada más. Ahora, ¿de dónde voy a conseguir el valor de A? Obsérvese que acá la base te han dicho de dato 28. Y también observo que es 3A más 4A. En consecuencia, puedo decir así, de la figura, 3A sumado con 4A es 28. De acá deduzco que el valor de A te va a salir, a ver, operando esta igualdad, me va a salir 4. Entonces, nos preguntan la altura BD. BD sería el triple de A. Pero como A vale 4, sería 3 por 4. Y eso me da como resultado final 12. Así. Ahí hemos utilizado, por ejemplo, los triángulos de 37 grados, notable, y el triángulo de 45, que también es notable. Cuando es 37 es el 3, 4, 5. Y cuando es 45, siempre los catetos son de igual medida. ¿Ya? Siempre. A ver, veamos otro ejemplo al respecto. Ya, mira, acá hay una pregunta que se tomó en el examen de la San Marcos el año 2020, por ejemplo, el cual dice así, ¿no? Esta es una pregunta típica, ¿no? Una pregunta planteada a modo de texto, en el cual vamos a tener que convertirlo a un gráfico. Pues voy a decir, dos cámaras de vigilancia ubicadas al ras del suelo, separadas por 48 metros. Observan simultáneamente la parte más alta de un poste de alumbrado con ángulo de elevación de 30 y 60 una y 60 la otra, dice, ¿no? Si la base del poste está situada entre las dos cámaras, si la base del poste está situada entre las dos cámaras y en la misma línea recta que une las dos cámaras, hay usted la altura del poste. Fíjate, acá el problema está planteado a modo de un texto que tenemos que convertir a una figura. Entonces, si es posible, hay que leer varias veces la pregunta para convertir el texto a una figura. Y resolvemos en la figura. Entonces, por ejemplo, aquí, nos piden una altura y acá tenemos un esquema, por ejemplo. Dice, yo tengo un poste y tengo las cámaras en el punto A y en el punto B. Punto C. Dice que la separación de las cámaras es 48, según dato del ejercicio. Y ambas cámaras observan la parte más alta de un poste con ángulo de 30 y 60, una con 30 y otra con 60, dice. Si dice, si la base del poste está situada entre las dos cámaras, dice, ¿no? Ya, ok. Y que nos piden calcular la altura del poste. La altura de este poste,
Para resolver el problema. La base de este poste está situada entre las dos cámaras. Ya bueno, ¿a qué sería bueno recordar, por ejemplo, que? A ver, fíjese, como acá es 30 y acá es 60, evidentemente acá va a ser 90, ¿no? Claro. 30, 60, acá es 90, para completar ángulo. Acá sería bueno recordar el triángulo de 30. ¿Cómo es el triángulo de 30? Mira, a ver. El triángulo de 30 es un triángulo que tiene esta proporción de sus elementos. Por ejemplo, cuando yo tengo 30 grados, el triángulo de 30 grados, cuando acá es 30 grados, siempre este lado es, el cateto es A, la hipotenusa es el doble, y el cateto adyacente es A raíz de 3. Eso es lo típico, ¿no? También se puede dibujar así, de forma asentada sobre la hipotenusa. Por ejemplo, así también se puede dibujar. Acá ponemos 30. De igual manera, ¿no? El cateto aquí es A, la hipotenusa es el doble de A, y el cateto que es adyacente a 30 es A raíz de 3. Entonces se puede dibujar de esa manera también. En consecuencia, por ejemplo, si te fijas en la figura, date cuenta que acá la hipotenusa es 48, mira. Entonces lo que yo quiero es acercarme a la incógnita, que es X. Entonces si utilizo el triángulo de 30 en el triángulo grande, como este es 48, este cateto sería la mitad, sería 24. Y el que está acá sería, mira, observa el triángulo acá, mucho más simple para orientarte. Si este vale 2A, el cateto opuesto vale A. Entonces si este vale 48, este vale 24. Y el que está acá también se conoce, sería 24 raíz de 3. Ya, entonces con este 48 he conseguido este lado y este lado que está aquí. Ahora, me voy a concentrar para calcular X en el triángulo que está aquí, que voy a empezar a sombrear en este momento. En el triángulo que estoy empezando a sombrear en este momento, con este 24 raíz de 3, consigo X, ¿correcto? Con ese 24 raíz de 3 consigo X. Claro, porque bastará utilizar solamente el triángulo notable que está aquí, pues, ¿no? Porque date cuenta que este 24 raíz de 3 haría el papel de hipotenusa. Y siempre el cateto opuesto es la mitad de la hipotenusa. En consecuencia de la figura se tiene que el X es la mitad de 24 raíz de 3. Entonces X te sale 12 raíz de 3 nada más. ¿Correcto? Entonces acá le voy a corregir un poquito esta parte para que no se cruce. Ahí está, ahora sí. Claro, porque si yo tengo la hipotenusa que es 24 raíz de 3, en consecuencia ya tengo el cateto opuesto que sería la mitad. 12 raíz de 3. Y esa es la pregunta del examen de admisión de la San Marcos, mira. O sea, una pregunta bastante rápida, ¿no? En el cual la principal dificultad pasa por hacer una lectura del ejercicio y convertir dicho texto en un gráfico, en una figura. Y resolvemos luego en la figura, ¿correcto? Ayudándonos de las propiedades de triángulo notable, dado que teníamos de dato 30 y 60. Entonces, buena parte del problema pasa por hacer una buena traducción del texto a una figura. Y una vez que está en la figura ya es mucho más simple, ¿no? Muy bien, vamos a pasar a ver otro ejemplo de repente, o una parte de la teoría también. Allá. Un elemento importante también en este capítulo de triángulos es lo que tiene que ver con las razones, las propiedades de las razones trigonométricas. Ahí vamos a tener, por ejemplo, lo que se conoce como razones trigonométricas recíprocas. ¿Cómo es eso de las razones recíprocas? Dos cantidades son recíprocas si el producto de esas cantidades es igual a 1. ¿Y quiénes son recíprocos? El seno y la cosecante. Nos da 1. El coseno y la secante también me da 1. Y la tangente y cotangente también me da 1. Fíjate que tienen el mismo ángulo. Tiene que ser el mismo ángulo. Necesariamente.
Por ejemplo, al respecto sería así. Seno de x cosecante de 20 igual a 1. Para que seno con cosecante sea 1, fíjate que los ángulos deben ser iguales. Entonces acá yo puedo decir entonces que el x vale 20. Tiene que ser seno de 20 por cosecante de 20, igual a 1. O lo pueden complicar un poquito más, ¿ah? Por ejemplo, así ve. Coseno 2x por secante 80. Para que coseno multiplicado por la secante me dé 1, los ángulos deben ser iguales. Eso implica que 2x tiene que ser 80. En consecuencia, x tiene que ser 40. ¿Ya? Para poder utilizar esta propiedad de recíprocas, debo fijarme mucho en los ángulos. Y ellos deben ser del mismo valor. Ahora, no solamente es la única propiedad, también hay lo que se conoce como razones de ángulos complementarios también. ¿Cómo es eso? A ver. Dos ángulos son complementarios si es que suman 90. Y cuando suman 90 grados, seno igual a coseno. Seno de alfa, coseno beta. O tangente de alfa igual cotangente de beta. O también se demuestra que secante igual a cosecante. Esta propiedad se aplica de esta manera. Por ejemplo, yo tengo un problema así, seno de x igual coseno 20. Para que seno sea igual a coseno, seno igual a coseno, los ángulos deben sumar 90. En otras palabras, el x con el 20 me tiene que dar 90. Y de ahí este 20 paso a restar y el x me sale 70 grados. Así. A ver, otro ejemplo. Mira, tangente igual a cotangente. Para que la tangente sea igual a cotangente, los ángulos deben sumar 90. Entonces, 2x sumado con 80, 2x sumado con 80, me tiene que dar 90. Y bueno, de acá el 80 pasa a restar al lado derecho, y luego el 2 pasa a dividir, y demuestro que el x me sale 5 grados. Y así. Y esta propiedad se aplica así, verificando que los ángulos cumplan la condición de 90, cuando son complementarios. Y cuando son recíprocas, verificando que los ángulos sean de igual medida. ¿Ya? A ver, vamos a practicar esto con un ejemplo o un problema. Un ejemplo dice acá. A continuación dice, si alfa y beta son ángulos agudos, dice, ¿no? Tal que cumplen estas dos condiciones. Entonces, determine usted cuánto vale el valor de la resta de alfa menos beta. Ya. Esa es la pregunta en sí, ¿no? A ver, veamos las condiciones del problema. Dice, nos preguntan la resta de alfa con beta. Ya, evidentemente hay que conocer alfa y hay que conocer beta, ¿no? Para ello tengo dos datos. El primer dato que dice seno de alfa igual coseno beta. Para que seno sea igual a coseno, para que seno de alfa sea igual a coseno de beta, los ángulos deben ser del tipo complementarios. Es decir, alfa más beta debe darme 90 grados. ¿Ya? Entonces, de la primera condición se deduce esto que está acá. Ahora, también tengo un dato más, mira. El siguiente dato dice tangente multiplicado por cotangente 1. Entonces, esto tiene que ver con recíproco, ¿no? Cuando el producto de dos cantidades me da 1. Para que la tangente multiplicado por cotangente me dé 1, entonces los ángulos deben ser de igual medida. Es decir, alfa tiene que ser igual al doble de beta. Alfa el doble de beta. Ya, bueno, ya tengo, mira, en el primer dato tengo que la suma es 90. En el segundo dato tengo que alfa es el doble de beta. Y yo quiero calcular la resta. Entonces, de estas dos ecuaciones que están acá, debo calcular cuánto vale alfa y beta, ¿no? Creo que le puedo reemplazar acá, mira, este alfa que es 2 beta lo reemplazo acá arribita. Es decir, de 2 le reemplazo en 1, ¿no? Entonces, fíjate que la expresión 1 es la suma 90, pero yo sé que alfa es el doble de beta, entonces acá le puedo reemplazar. Así, alfa es el doble de beta, ¿ves? Ahí lo estoy reemplazando ya. Entonces, si le reemplazamos, así, alfa le reemplazo como 2 beta. Y de acá, de esta última igualdad, puedo demostrar que beta me va a salir 30 grados. Ahora, si ya tienes que beta es 30, y ya sabes también que alfa es el doble de beta,
Eso sabes por el paso, el dato 2. Entonces ya puedes conseguir alfa también, que sería el doble. Es decir, alfa vale 60. Ahora, como a ustedes le preguntan cuánto es la resta de alfa con beta, nos piden alfa con beta. Ya, pero yo sé que alfa vale 60 y también sé que beta vale 30. En consecuencia, cuando yo reste ambos elementos, me da el valor de 30 lados, ¿no? Así. Entonces, no olvidará, cuando seno es igual a coseno, cuando seno de un ángulo es igual a coseno de otro ángulo, los ángulos deben darte 90, siempre. Complementario se cumple eso. Y también si observas tangente por cotangente, tangente por cotangente, definitivamente los ángulos deben ser iguales. ¿Ya? Deben ser iguales sí o sí, para que me dé el valor de 1, ¿no? Por eso acá pone alfa igual a 2 beta. Y como me preguntaban la resta, entonces reemplacé el dato 2 en el dato 1, ¿no? Muy bien, entonces acá tenemos algunas referencias para que ustedes revisen algunos libros en el cual aparecen preguntas tipo DECO, ¿ya? Ahí tenemos el Barnett, trigonometría analítica con aplicaciones, o el libro de Stewart, precálculo de Stewart, o el libro de Sokowski, que es álgebra y trigonometría, con un poco de geometría analítica. Estos libros que están acá en el lado derecho, ¿no? Estos libros los puedes descargar de internet, los puedes descargar y los puedes revisar. Y acá hay muchos, muy bien planteada la teoría y hay muy buenos ejemplos también. Eso como recomendación para que ustedes puedan buscar información. Y entonces prácticamente ya hemos culminado esta parte teórica. No olvidar que hemos visto una reseña sobre qué cosa es, qué cosa es un triángulo rectángulo, qué teorema se cumple, qué cosa es seno, coseno, tangente. También hemos visto la parte de algunos triángulos notables de 30, de 37, de 45, ¿correcto? Que son los más frecuentes. Asimismo, también en esta última parte hemos visto lo que es las propiedades de razones recíprocas y razones de ángulo del tipo complementario, ¿correcto? Muy bien, entonces ya hemos desarrollado con algunos ejemplos y problemas del examen de admisión. Bueno, sin más jóvenes, ya en la siguiente parte vamos a ver la parte de los problemas de la práctica dirigida, ¿no? Entonces me despido de ustedes, regresamos en algunos minutos. A ver, a ver.